he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Hace un año, por segunda vez en la historia del Perú, se disolvió el Congreso de la República. Disolver el Congreso. Son 365 días de una guerra política que marcó la historia del país. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Una larga jornada que tuvo desde forcejeos dentro del mismo Parlamento hasta escenas que mostraban la marcada división de ideas políticas. A un año de batalla entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que sucedió ese lunes 30 de septiembre fue el colofón de uno de los enfrentamientos políticos más fuertes que ha vivido nuestra historia republicana reciente. Disolver constitucionalmente el Congreso. El tema en torno al cual giró la batalla política fue la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso ya había postulado a sus candidatos e iban a elegirlos, mientras que el gobierno quería que, antes de elegir, debatan un proyecto presentado por ellos para transparentar el proceso. Mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Por eso irían los ministros. Querían presionar para que su proyecto sea debatido primero haciendo uso del pedido de confianza. Aquel día inició con los congresistas llegando temprano al Parlamento. Tenían que armar su agenda y decidir qué tema se vería primero en el Pleno: la elección del nuevo TC o el debate del pedido de confianza. Pero los congresistas no fueron los únicos que madrugaron esa jornada. En Palacio de Gobierno, Vizcarra enviaba a sus ministros al ruedo parlamentario. El entonces premier Salvador del Solar iba a la cabeza con el proyecto que buscaba detener la elección del TC. Empezó calmado, aunque más tarde, ese mismo día, su postura sería otra. Es un momento de definiciones y esperemos que prime la razón y los intereses del país. Muchas gracias. Sí, en realidad. Pese a la madrugadora llegada de los ministros, el acuerdo de la mayoría congresal fue hacerlos esperar. Querían asegurar primero la elección del TC. El campo de batalla se estaba preparando. Lo que pasaba en la calle era un preámbulo. La avenida Bancay tenía dos bandos divididos por el Jirón Junín. Un pequeño grupo que atacaba al Ejecutivo por sobre todas las cosas. Por supuesto, estamos pidiendo que cierren el Congreso, este Congreso que está de espaldas al país. Y otro grupo, también pequeño, que sin importar lo que suceda, querían ver al Congreso cerrado. Vizcarra es un corrupto que deja el poder y que deja de joder al Perú. Y es suficiente, todo el tiempo está haciendo, no gobierna. El Congreso también estaba dividido. Los opositores encabezados por una mayoría fujimorista que tenían miembros en la mesa directiva, y los que estaban a favor del gobierno y pedían a gritos desde hace tiempo que el Parlamento tenía que ser cerrado. En el Pleno, un magistrado del TC ya había sido elegido, pero los oficialistas querían retrasar la elección de más miembros presentando una censura contra el presidente del Congreso, Pedro Olaichea, lo que daba inicio a una primera bronca. Pero los ministros se cansaron de esperar en la sala de embajadores y dieron el primer golpe al querer entrar al hemiciclo. Literal, les cerraron las puertas en la cara. La fujimorista Karina Beteta se paró frente al premier evitando su ingreso y el de los ministros. Dentro del hemiciclo, los congresistas de la bancada de gobierno intentaban, sin éxito, abrir las puertas. Richard Arce del Nuevo Perú forcejeaba los seguros, hablaba con Olaichea para que permitan ingresar al premier. Ante las negativas sonaban carpetazos. No se podía ni entrar ni salir del hemiciclo. Pese a la seguridad plantada en la puerta, el forcejeo permitió abrir un espacio pequeño por donde Del Solar hizo su ingreso. Por su presencia se suspendió la sesión momentáneamente.
Se armaron los grupitos, todos hablaban con todos y hasta el premier lo hacía con el presidente del Congreso. Retomando todo, se votó por la censura contra Loaichea. Al no alcanzar los votos, este decidió cederle la palabra al premier, que aprovechó el corto tiempo que le dieron para asestar el golpe clave. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Salvador del Solar hizo cuestión de confianza para que se interrumpa la elección de nuevos magistrados y se fue dejando la pelota en cancha congresal. Pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. Si el Congreso se la negaba, al ser ya la tercera vez en este gobierno, le daba facultad al presidente para disolverlos. La respuesta política del Parlamento fue seguir eligiendo al nuevo TC y luego votar por la confianza. El gobierno esto lo interpretó como una negativa a su pedido. Ante la denegación fáctica. A las 5:33 de la tarde, Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación que paralizó al país frente a sus televisores para que sean testigos del segundo cierre del Congreso en nuestra historia. Y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Sin embargo, a esa misma hora en el Congreso votaban apurados y aprobaban el pedido de confianza. En la calle, al ser ya de noche, los ánimos empezaron a caldearse. Más gente llegaba a las afueras del Congreso y se sumaba a las protestas. Las tomas cerradas de las transmisiones hacían ver un mar de gente fuera del Congreso. ¡Pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! La vista desde el aire mostraba que si bien había mucha gente, no era tanta como parecía. Como en el Parlamento dieron la confianza casi al mismo tiempo que el mensaje de Vizcarra, asumían que el presidente los disolvió sin argumentos válidos y prepararon una vacancia en ese instante. A las 9:03 de la noche, ya con el presidente vacado, Mercedes Arauz y un rostro un tanto desencajado juramentaba ante Pedro Loaichea. Al ser vicepresidenta, reemplazaba a Vizcarra en el cargo. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente. Sin embargo, desde Palacio decían que eso no tenía sentido porque ya estaban disueltos. Por eso juramentaban también a su nuevo gabinete con Vicente Ceballos como premier. La fotografía con los jefes de las Fuerzas Armadas y Policía era un mensaje contundente. El gesto político con el que Vizcarra cerró la disolución, mostrando que las fuerzas de las armas estaban de su lado. En la calle la gente seguía desencajada. Las puertas del Congreso se cerraron con parlamentarios y periodistas dentro. Lo que vino después fueron días sombríos. Las calles del centro cerradas y los parlamentarios asumiendo su derrota de a pocos. Para algunos un golpe de Estado, para otros un cierre constitucional. Lo cierto es que la disolución del Congreso no ha significado el fin de la confrontación. Muy por el contrario, a un año de eso, si de algo aún se carece, es de instituciones políticas serias.